Bienvenidos al podcast Palabra Viva, Comunidad Cristiana. El círculo vicioso del pecado. Un saludo afectuoso para nuestros escuchas. Hoy meditaremos en el libro de Jueces, capítulos 3 y 4. Veremos la constante decadencia de Israel y el plan salvífico de Dios a través de los jueces Otoniel, Ahod, Samgar y Débora. Dios Todopoderoso, danos sabiduría para entender y comprender tu palabra y ponerla en práctica. Que tu Espíritu Santo opere en cada uno de nosotros. Así te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El círculo vicioso del pecado. Jueces capítulos 3 y 4. Continuando nuestro estudio en el libro de los jueces, hoy estaremos meditando sobre el círculo vicioso del pecado en el que se ve envuelto el pueblo de Dios, donde se da una tras vez la apostasía y en donde Dios, de manera consecuente, liberó a Israel de la servidumbre por medio de jueces, quienes guiaron a Israel y trajeron paz por largos periodos. Los israelitas realizaron matrimonios mixtos con los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, entre los cuales vivían. Israel actuó mal, olvidándose de Dios y sirviendo a otros dioses. Entonces Dios les entregó a una vida de esclavitud. Dios permitiría que los enemigos permanecieran ahí para probar a los israelitas, es decir, para darles una oportunidad de ejercitar fe y obediencia, la generación más joven de edad. Su trabajo era completar la conquista de la tierra prometida. Quizás la mayoría de los israelitas no tenía la intención de ser idólatras, solo añadieron los ídolos a la adoración a Dios, pero no tardaron mucho en absorber el culto pagano. Un peligro similar nos amenaza a nosotros. Queremos ser amigos de aquellos que no conocen a Dios, pero a través de esas amistades podemos llegar a vernos enredados en prácticas nocivas. Las amistades con los no creyentes son importantes, pero debemos aceptar a la gente sin comprometernos a adoptar sus patrones de conducta. Es difícil imaginarnos al pueblo de Israel cambiando la adoración de Dios por la adoración de ídolos de madera, piedra o hierro. Pero nosotros hacemos lo mismo cuando dejamos la adoración de Dios por otras actividades, pasatiempos o prioridades. Nuestros ídolos no están hechos de madera o de piedra, pero son igualmente pecaminosos. Poco después de establecerse en Canaán, la pureza de Israel empezó a corromperse y a perturbarse su paz. En los versos 7 y 8 leemos: Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los vendió en manos rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel 8 años. Pero la aflicción hace que clamen a Dios los que antes escasamente hablaban a él. Dios volvió a ellos por misericordia para liberarlos. Otoniel fue el primer juez de Israel. El espíritu de Jehová descendió sobre Otoniel, el espíritu de sabiduría, poder y valor que lo capacitan y lo estimula para el servicio. Primero juzgó a Israel, lo reprendió y lo reformó, y luego fue a la guerra. Otoniel tenía una rica herencia espiritual. Su tío era Caleb, un hombre de una fe inconmovible en Dios. El liderazgo de Otoniel llevó al pueblo otra vez a Dios y lo liberó de la opresión. Pero después de su muerte, no pasó mucho tiempo para que los israelitas volvieran otra vez al estilo de vida cómodo, pero pecaminoso de sus vecinos. En el capítulo 3, verso 10, encontramos esta frase: Y el Espíritu de Jehová vino sobre él. Se dice también de Gedeón, de Jefté, de Sansón y otros jueces de Israel. Expresa un aumento temporal y espontáneo de fuerza física, espiritual y mental. Este fue un acontecimiento sobrenatural y extraordinario para la tarea especial que tenían en ese momento.
Hoy en día el Espíritu Santo se encuentra disponible para todos los creyentes y Él vendrá sobre los creyentes de una manera extraordinaria para realizar tareas especiales. Deberíamos pedirle ayuda al Espíritu Santo en la medida en que enfrentamos los problemas cotidianos, así como los grandes desafíos de la vida. En los versos 11 y 12 leemos: Después de esto hubo paz en la tierra durante 40 años y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Los israelitas volvieron a hacer lo malo a los ojos del Señor y por eso el Señor dejó que Eglón, rey de Moab, los venciera y fueran esclavizados nuevamente por 18 años. Pero los israelitas volvieron a pedir ayuda al Señor y Él volvió a levantar otro libertador. Eligió a un benjaminita zurdo llamado Ahod, hijo de Gera. Esta era una historia extraña, pero nos enseña que Dios nos puede utilizar tal como nos creó. El ser zurdo en los días de Ahod era considerado una desventaja. Muchos de la tribu de Benjamín eran zurdos. Permita que Dios lo utilice así, tal como es para llevar a cabo su obra. O Dios usó las notorias debilidades de Ahod para darle la victoria a Israel. Fue así como Ahod derrotó al rey de Moab y subyugado por 80 años que fueron de paz para Israel. Después de él nos habla la historia bíblica de un hombre sencillo que salvó a Israel con una aguijada de bueyes, o sea, un chuzo para arrear los bueyes, matando a 600 hombres filisteos. Otro ejemplo de lo que Dios hace con cosas y personas sencillas. Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Al ver la desviación continua hacia la desobediencia, hace que uno esté cada vez menos confiado en el hombre, pero más y más impresionado con la misericordia y gracia de Dios. A pesar de que Israel continuaba olvidándose de él continuó trabajando con ellos. Son esclavizados por Jabín, rey de Azor, por 20 años, y nos dice la palabra que gobernaba en aquel tiempo de Israel una mujer llamada Débora, profetisa, mujer de Lapidot, única mujer en la lista de las jueces en la Biblia y que los hijos de Israel acudían a ella en busca de justicia. Algunos consideran inesperado que Dios levantara en estos tiempos a una mujer como profetisa, pero el Nuevo Testamento pone en claro que Dios también da a las mujeres el don de la profecía y nos pone también a su servicio. Solo que debemos mantener es un corazón dispuesto y en santidad. Débora era profetisa, instruida en el conocimiento divino por la inspiración del Espíritu de Dios. Juzgaba a Israel como boca de Dios para ellos, corregía los abusos y resolvía las quejas. Por orden de Dios, ella mandó a Barak que organizara un ejército y atacara a las fuerzas de Jabín. Barak insistió mucho en que ella estuviera presente. Débora prometió ir con él. No lo iba a enviar donde ella misma no iría. Quienes en el nombre de Dios llaman a su deber a los demás deben estar dispuestos para asistirlos. Barak aparecía más la satisfacción de su mente y el buen éxito de su empresa que el simple honor, ya que el hacerse acompañar de una mujer era una acción de debilidad. En Jueces capítulo 4, verso 9 podemos encontrar: Ciertamente iré contigo, le dijo Débora. Sin embargo, el honor no será tuyo en la jornada que vas a emprender, porque el Señor venderá a Sísara en manos de una mujer. Entonces Débora se levantó y fue con Barak a Cedes. La confianza de Sísara, el capitán del ejército de Jabín, estaba en sus carros. Pero si tenemos la confianza y esperamos que Dios vaya delante de nosotros, podemos ir con valor y júbilo. No desmayemos por las dificultades que encontremos al resistir a Satanás. Servir a Dios o sufrir por él, porque ¿no fue el Señor delante de nosotros? Sigámosle entonces en todo. Barak descendió, aunque en el llano los carros de hierro tendrían ventaja sobre él. Él dejó la montaña dependiendo del poder divino, porque solo en el Señor está la salvación de su pueblo.
Él no fue defraudado en su confianza. Cuando Dios va delante de nosotros en los conflictos espirituales, debemos entrar en acción y cuando por su gracia nos da algún triunfo sobre los enemigos de nuestras almas, debemos mejorarlo, estando alertas y resueltos. En los versos 14 y 15 podemos leer: Entonces Débora dijo a Barak: Levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor y 10,000 hombres en pos de él. Y Jehová quebrantó a Sísara, a todos sus carros y a todo su ejército, a filo de espada, delante de Barak, y Sísara descendió del carro y huyó a pie. Y para que la victoria fuese completa, es Jael una mujer débil, quien da protección a Sísara, el general, cuando huye, pero que luego le da muerte y es entregado a Barak su cadáver. Dios había prometido que una mujer derrotaría a Sísara. Lo encontramos en Jueces capítulo 4, verso 9. Asumiríamos, lógicamente, que esta sería Débora, pero Dios tenía algo más en mente. Él utilizó en lugar a la esposa de un ceneo para conseguir el final de Sísara. Jael quebrantó un principio fundamental de la hospitalidad y muchos en el antiguo mundo pensarían que ella era una mujer traicionera. Ella quebrantó su promesa a Sísara bajo un plan divino. Dios utilizó una tradición de ella para cumplir su propósito. Seguramente Sísara merecía morir. Él luchó en contra del pueblo de Dios por parte de un líder que había oprimido con crueldad a los hijos de Israel. La lección es importante para nosotros. Dios aún puede utilizar la maldad del hombre para servir a su propósito. ¿Y quién contenderá contra él? Ciertamente la ira del hombre te alabará, dice Salmo 76, verso 10. Pero eso jamás disminuye la responsabilidad personal de aquel que hace el mal. La traición de Judas hacia Jesús sirvió al propósito eterno de Dios, pero él tuvo que responder por esa acción malvada. Termino este episodio con el versículo 23 que dice: Así abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. De esta forma se cumplió la profecía de Débora cuando declaró que en manos de mujer entregará Jehová a Sísara. De Jehová es toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Ha sido un gusto poder guiarles en esta síntesis de la palabra. Hoy con ustedes, Rebeca Delgado de Santa María Dota, San José, Costa Rica. Que Dios les continúe bendiciendo. Muchas gracias por escuchar. Recuerde escribirnos al correo palabravivacomunidadcristiana@gmail.com. Palabra Viva, Comunidad Cristiana. Todos los derechos reservados.